Lo que acaba de ocurrir dentro del castillo de Windsor es el momento del que los comentaristas de la realeza han estado esperando hablar durante 25 años. William lo ha hecho. Impulsado por años de rabia silenciosa, sacó el retrato oficial de la princesa Diana del Oscuro Almacén, en el que había sido vergonzosamente enterrado, y lo colocó exactamente donde pertenece, justo al lado de la reina Isabel, en la pared del salón de las matriarcas. Camilla no tenía idea de lo que se avecinaba. Cuando lo vio, quedó completamente atónita. Corrió directamente hacia Carlos y le ordenó que lo retiraran de inmediato. Lo que Carlos hizo a continuación puso a todo el palacio patas arriba. La herida que nunca sanó. Existe un retrato de la princesa Diana que la mayoría de la gente nunca ha visto de cerca, y la historia de dónde ha estado escondida esa pintura durante los últimos 25 años te encogerá el estómago. El retrato fue pintado durante uno de los periodos más celebrados de la vida pública de Diana. Estaba en la cima de todo. Su belleza, su calidez, la forma en que hacía que la gente común se sintiera vista y amada de una manera que ningún miembro de la realeza había logrado antes. Las personas que estuvieron presentes cuando Diana vio por primera vez el retrato terminado dicen que se quedó de pie frente a él durante mucho tiempo sin decir una palabra. Esa forma en la que te quedas en silencio cuando algo captura exactamente quién eres. Se suponía que ese retrato colgaría en el Salón de las Matriarcas en el castillo de Windsor. Este es el espacio ceremonial más sagrado de toda la residencia real. Una pared reservada exclusivamente para las mujeres más importantes en la historia de la monarquía británica. Diana nunca lo vio colgado allí. Murió antes de que sucediera, y después de su muerte, el retrato fue discretamente descartado, envuelto y guardado en los almacenes del palacio, donde permaneció en la oscuridad durante más de 2 décadas. Cuando Diana murió en agosto de 1997, el mundo lloró su pérdida de forma abierta y sonora. Pero dentro del palacio algo más estaba ocurriendo. Algo mucho más silencioso y mucho más oscuro. Pocas horas después de que se confirmara la muerte de Diana, las primeras llamadas que se hicieron desde el interior del palacio no fueron llamadas de duelo. Fuentes internas afirman que entre las primeras preocupaciones que surgieron estaba la de saber si Diana tenía en su poder alguna joya de la corona en París. La carrera por recuperar las propiedades comenzó antes de que el público británico siquiera se enterara de que su princesa había fallecido. Y mientras eso sucedía, Camila ya estaba moviendo sus piezas. Camilla había pasado años siendo la mujer oculta, la que Carlos visitaba en secreto mientras estaba casado con Diana, la que Diana llamaba la Rottweiler en privado porque entendía exactamente lo que esta mujer le estaba haciendo a su matrimonio. Ahora Diana ya no estaba, y Camila comenzó a moverse por las habitaciones del palacio que Diana había llamado su hogar. No se limitó a mudarse, ella borró su rastro. Diana siempre tenía flores frescas en los espacios del palacio donde vivía, arreglos que ella misma había elegido personalmente. Camilla ordenó que fueran retirados y quemados, no reemplazados. Quemados. La habitación en la que Diana había dormido. La habitación donde había abrazado a sus hijos, donde había llorado a solas por las noches y donde escribía en privado. Camilla ordenó que esa habitación fuera cerrada bajo llave de forma permanente. No quería dormir allí, pero también se aseguró de que nadie más lo hiciera jamás. Quería que quedara sellada como si fuera algo vergonzoso. Los objetos personales de Diana fueron empaquetados y reubicados. Su imagen comenzó a desaparecer de los espacios ceremoniales más prominentes dentro de las residencias reales, y el Salón de las Matriarcas en Windsor, ese sagrado muro de honor, nunca llegó a recibir el retrato de Diana. Durante más de 20 años, la mujer de la realeza más querida de la era moderna estuvo ausente de la pared de su propia familia,
porque a una sola mujer le resultaba incómoda su presencia. William tenía 15 años cuando caminó detrás del ataúd de su madre por las calles de Londres. Caminó en silencio, de traje frente al mundo entero, con el rostro completamente inexpresivo. Era un niño que ya sabía que su padre había estado teniendo una aventura con otra mujer durante años. Diana lo había sentado y se lo había contado ella misma. Le dijo que había 3 personas en su matrimonio. Le dijo que esa era la razón por la que la familia se había roto. Su hermano menor, Harry, se enteró de otra manera. Estaba viendo un debate en televisión sobre la monarquía con Diana cuando el nombre de Camilla apareció en la pantalla. Se giró hacia su madre y le preguntó quién era. Diana tuvo que explicárselo a su hijo menor en ese preciso instante, en vivo, sin ninguna preparación. Pero lo más devastador que William llegaría a descubrir sobre lo que le hicieron a su madre provino de una carta. En 1995, 2 años antes de morir, Diana escribió una nota a su abogado, Lord Mishcon. En esa nota declaró que creía que Carlos estaba planeando hacer que la mataran en un accidente automovilístico escenificado, con una falla en los frenos y una lesión grave en la cabeza, para que él fuera libre de rehacer su vida. Escribió que su esposo estaba planeando un accidente en su automóvil. Escribió que Camilla no era más que un señuelo y que estaba siendo utilizada por el hombre en el sentido más amplio de la palabra. 2 años después de escribir esas palabras, Diana murió en un accidente automovilístico en un túnel de París. Esa nota fue entregada a la policía después de su muerte, pero permaneció intacta durante 6 años antes de llegar finalmente a Scotland Yard. Carlos fue finalmente interrogado al respecto en privado en el Palacio de St. James. William y Harry no conocieron el contenido completo de esa carta durante años. Cuando William finalmente comprendió lo que su madre había escrito en los 2 últimos años de su vida y luego observó lo que se había hecho con su memoria tras los muros del palacio después de su muerte, algo dentro de él se endureció por completo y nunca volvió a ablandarse. Vio a Camilla moverse por las habitaciones en las que había vivido su madre. La vio retirar los retratos de su madre de las habitaciones. Vio el salón de las matriarcas permanecer vacío donde Diana debería haber estado. Mantuvo el rostro completamente inexpresivo en público, pero la ira lo estaba devorando vivo por dentro. A los 16 años finalmente se quebró. Llevó a un lado a un confidente cercano y lo soltó todo. Dijo que Camilla le había clavado las garras a su padre y nunca lo soltó ni por un solo instante. Dijo que esa era la razón por la que su madre estaba muerta, porque Diana había sido expulsada de su propia familia, despojada de su protección, marginada hasta quedarse sin nadie a su alrededor y terminó completamente sola y desprotegida en un túnel de París en medio de la noche. Un chico de 16 años dijo esas palabras sobre la mujer que ahora vivía en la casa de su madre y cargó con cada una de ellas durante los siguientes 25 años. Había otra persona en esta familia que cargaba con una herida relacionada con Camilla que era incluso más profunda que la de William y comenzó mucho antes de que Diana entrara en escena. Esa persona era la princesa Anna. Antes de que Camilla se casara con Andrew Parker Bowles, este mantenía una seria relación romántica con Anna. Eran tan cercanos que incluso se hablaba de matrimonio. La familia real lo impidió porque Andrew era católico y a Anna, como miembro senior de la Iglesia de Inglaterra, no se le permitía casarse con él. Ella se hizo a un lado. No tuvo otra opción. Y en muy poco tiempo, Camilla entró en escena y Andrew le propuso matrimonio. Anna se sentó en los bancos durante su boda en 1973 y vio cómo sucedía todo. La mujer que le quitó al hombre con el que Anna debía casarse pasó las siguientes décadas siendo la amante secreta que destruyó el matrimonio de su hermano, hizo pedazos a Diana
y finalmente entró al Palacio de Buckingham luciendo una corona. La autora experta en la realeza Penny Junor informó que Camilla se sintió profundamente intimidada por Ana durante años, que el comportamiento frío de Ana hacia ella la ponía extremadamente nerviosa, que los problemas de su pasado compartido nunca se habían resuelto y nunca lo harían. Tras la coronación de 2023, según informes, Ana confrontó a Camilla en un almuerzo privado, la miró a los ojos y le dijo directamente: «Tú no eres la reina, solo eres la esposa del rey». Presuntamente, Ana nunca le ha hecho una reverencia a Camila. Se dice que le pidió personalmente permiso a la reina Isabel para quedar exenta de ese protocolo, y la reina se lo concedió. Ana vio cómo borraban a Diana, vio cómo desaparecía el retrato, vio cómo las paredes del Salón de las Matriarcas permanecían vacías durante 20 años y cargó con todo ese peso. Tanto Ana como William querían una sola cosa: llevar a Diana al lugar al que pertenecía, el Salón de las Matriarcas. Entonces llegó la noche en la que la espera finalmente terminó. William había pasado años preparando esta jugada, manteniendo cuidadosas reuniones con curadores sobre el protocolo de colocación de retratos. Estudió los registros históricos de cada colocación de retratos anteriores que se remontaban a décadas atrás. Se aseguró de que todas y cada una de las reglas institucionales se siguieran a la perfección para que, una vez que se llevara a cabo la restauración, nadie en el mundo pudiera impugnarla legalmente ni revertirla. Había estado jugando una partida de ajedrez de 20 años dentro de su propia familia y esta era su jugada maestra. La noche antes de que sucediera, William llamó a Ana. La llamada fue breve. Ambos habían estado esperando mucho tiempo para este momento y ambos lo sabían. No puedo esperar para ver la expresión de su cara. Es algo que debió hacerse hace mucho tiempo. Diana merece volver a casa, dijo Ana. «Vuelve a casa mañana», respondió William. Eso fue todo. La llamada terminó. Camilla no tenía ni idea de lo que había pasado, no tenía ni idea de lo que le esperaba por la mañana. Había pasado 25 años creyendo que había ganado. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. La noche que Diana volvió a casa, el equipo de William había programado un compromiso para Camilla fuera de Londres ese día. Fue una jugada calculada para sacarla del edificio y mantenerla alejada hasta que el proceso estuviera terminado y fuera completamente irreversible. Mientras ella no estaba, el Salón de las Matriarcas en Windsor se cerró para todos, excepto para un puñado de empleados de confianza. Personas que habían sido investigadas personalmente, personas que entendían de qué estaban a punto de formar parte. No apareció nada en la agenda oficial de la realeza. No se preparó ningún comunicado de prensa. Esto estaba sucediendo en absoluto silencio. A primera hora de la noche, el retrato de la princesa Diana fue llevado al Salón de las Matriarcas. Había estado guardado en un envoltorio protector en los almacenes del palacio durante más de 20 años. El personal que lo manejó esa noche se movió con sumo cuidado. De esa manera en la que te mueves con algo que ha sido lastimado y merece ser tratado con delicadeza. La princesa Ana estuvo allí personalmente. Había insistido en supervisar la colocación ella misma. No iba a permitir que nadie más lo hiciera. Había esperado demasiado tiempo para este momento. El envoltorio protector fue retirado lentamente y por primera vez en más de 2 décadas, el retrato de Diana era completamente visible entre los muros del castillo de Windsor, en la habitación a la que siempre había pertenecido. Se preparó el marco, se midió y confirmó la posición. Y a los 90 minutos de que el retrato llegara a esa galería, el rostro de Diana ya estaba en la pared. Fue colocada directamente al lado de la difunta reina Isabel. 2 mujeres, una junto a la otra.
una que reinó durante 70 años, otra que nunca tuvo la oportunidad de reinar, justo donde deberían haber estado juntas desde el principio. La habitación se quedó en un profundo silencio una vez terminado el trabajo. Múltiples testigos relataron que nadie habló durante unos instantes, simplemente se quedaron allí parados, contemplándolo. Y entonces la princesa Ana, que había entrado en esa habitación cargando con 50 años de dolor, furia y una historia profundamente personal, dijo algo en voz baja, casi para sí misma. Los miembros del personal que estaban cerca lo escucharon claramente. Dijo que Diana pertenecía a ese lugar. Dijo que siempre lo hizo. Simplemente la verdad, dicha en voz alta, en una habitación que había guardado silencio al respecto durante 25 años. Diana había sido el miembro de la realeza más querido de toda su generación. Había llenado estadios y abarrotado calles, y había hecho que el mundo entero llorara en su funeral de una forma que nunca antes había sucedido y que no ha vuelto a suceder desde entonces. Y sin embargo, su propia familia había mantenido su retrato encerrado en un almacén durante más de 2 décadas porque a una sola mujer le resultaba amenazante su presencia. Esa mujer dormía al otro lado de Londres esa misma noche. No tenía idea de lo que acababa de suceder. No tenía idea de que el retrato ya estaba colgado en la pared. Hay algo que debe entenderse sobre lo aterrorizada que siempre había estado Camilla ante la llegada de este momento. Cuando Camila por fin conoció a William cara a cara por primera vez en Clarence House, el biógrafo de la realeza Christopher Anderson relató que ella estaba temblando. Necesitó un vodka para calmarse antes de entrar a la habitación. Temblaba físicamente ante la sola idea de enfrentarse a un adolescente. Los críticos sostienen que se debe a que ella sabía exactamente lo que le había hecho a su madre. Sabía que él lo sabía y no tenía ninguna defensa que ofrecerle. Le había tenido miedo a William desde que él tenía 16 años, pero nunca se imaginó que llegaría a hacer algo como esto. Que el niño que caminó en silencio detrás del ataúd de su madre había pasado los siguientes 25 años preparándose de manera silenciosa y metódica para una única noche en la que le devolvería a su madre la pared que siempre se le había negado. Esa misma noche, Camila regresó de su compromiso en las afueras de Londres. Se fue a dormir al palacio que había pasado 25 años remodelando, reestructurando y limpiando para borrar la presencia de otra mujer. Durmió, mientras que en el salón de las matriarcas, Diana observaba desde al lado de la reina. A la mañana siguiente, Camilla se despertaría y caminaría directo hacia el peor día que había experimentado en décadas. Solo que aún no lo sabía. El peor día de Camilla regresó a Windsor a la mañana siguiente, esperando un día completamente normal. Entró, escuchó la noticia y la reacción que siguió fue inmediata y física. No se calmó. No lo procesó en silencio. Se quedó completamente rígida de furia. Ordenó que retiraran el retrato de inmediato. Exigió una reunión de emergencia con William. Insistió en que Carlos interviniera en su favor. Exigió una explicación completa de cada miembro del personal del palacio que había estado involucrado en llevar a cabo la restauración. Todas y cada una de esas exigencias fueron rechazadas. Absolutamente todas. Por primera vez en toda su carrera real, Camila era completamente impotente dentro de su propia casa. La mujer que había pasado 25 años reestructurando silenciosamente el palacio a su alrededor, acababa de descubrir que el palacio también podía reestructurarse en su contra, y no tenía ninguna autoridad para detenerlo. Pero las exigencias rechazadas no fueron la peor parte de esa mañana. La peor parte fue lo que ocurrió cuando se volvió hacia su marido. Carlos había pasado décadas luchando por Camilla. Se había enfrentado a la institución, al público,
a la prensa y a sus propios hijos para hacerle un espacio a esta mujer dentro de la familia real. Había pasado 25 años siendo la única persona en el mundo en la que Camilla siempre podía confiar para que la defendiera. Y ahora estaba frente a él, humillada y furiosa, esperando que lo solucionara. Él la miró y no dijo nada. Dejó que la decisión de su hijo se mantuviera firme. Dejó que las acciones de su hermana pasaran completamente indiscutidas. No hizo ni una sola llamada. No planteó ni una sola objeción. Se quedó allí sentado y permitió que el retrato de Diana permaneciera en esa pared. Fuentes internas del palacio aseguran que en ese preciso momento Camilla entendió algo a lo que nunca antes había sido forzada a enfrentarse: que Carlos había tomado su decisión. Había elegido a la institución, había elegido a su hijo, había elegido honrar finalmente a la mujer a la que se había pasado toda una vida lastimando. Lo que hace que el silencio de Carlos sea aún más devastador es todo el peso de lo que realmente significa. Este es un hombre que, según informes, le rogó recientemente a William en privado que no expulsara a Camilla después de que él muera. Un hombre que sabe mejor que nadie lo profundo que es el resentimiento de William y que ha pasado años tratando de contenerlo. Fuentes cercanas a la familia han confirmado que William aún alberga una ira real y no resuelta hacia Camilla por lo que le hizo a su madre. Una fuente interna lo dijo claramente: la forma en que Camilla traicionó a Diana no ha sido olvidada por ninguno de sus dos hijos y William simplemente ha sido más disciplinado que Harry al ocultarlo. Carlos lo sabe, siempre lo ha sabido. Y sin embargo, cuando llegó el momento, se quedó callado. Eso no es solo un esposo que no logra defender a su esposa. Es un rey aceptando que el ajuste de cuentas que no podía detener para siempre finalmente ha llegado. Justo cuando Camilla pensaba que había visto lo peor, la princesa Ana entró en la habitación. Vino ella misma. Chara Achara miró a la mujer que había quemado las flores de Diana, que había cerrado su habitación con llave, que había visto desaparecer su retrato de las paredes durante 20 años y pronunció unas pocas palabras. Es lo que Diana merecía. Camilla se quedó allí de pie y escuchó esas palabras de la única mujer a la que nunca había podido ganarse, a la que nunca había podido intimidar y a la que nunca había podido obligar a hacer una reverencia. Lo que siguió no fue solo una mañana terrible, fue el comienzo de una reestructuración completa y permanente de la posición de Camilla dentro de la familia real. Fue apartada discretamente de sus próximos compromisos públicos. Los patrocinios reales que Diana había construido y defendido estaban siendo reactivados bajo la oficina de Catherine. Las organizaciones benéficas a las que Diana se había entregado por completo estaban recuperando prominencia en la agenda oficial de William. Los comunicados de la familia real mencionaron el nombre de Diana más veces en las 2 semanas posteriores a la restauración que en los 2 años anteriores juntos. Esta fue una señal clara, institucional y completamente irreversible de que el equilibrio de poder había cambiado y no había vuelta atrás. El nuevo orden real, William ha cargado con un resentimiento real y profundo hacia Camilla durante toda su vida adulta. Una fuente interna declaró claramente que la forma en que Camilla traicionó a Diana no ha sido olvidada por William ni por Harry. William simplemente ha sido más controlado que su hermano en la forma de expresarlo. Harry lo dijo todo públicamente en sus memorias de 2023. Confirmó por escrito que tanto él como William le suplicaron a su padre que no se casara con Camilla. Ambos. Le estrecharon la mano a su padre y le rogaron que no lo hiciera. Ambos hermanos la llamaron una madrastra malvada. Ambos la llamaron villana. Harry eligió estallar públicamente. William eligió algo diferente. Eligió la paciencia. Eligió la propia institución como su arma. Esperó hasta tener el poder para usarla correctamente y entonces actuó.
y las fuentes han confirmado que Carlos le ha pedido en privado a William que no haga a un lado a Camilla después de que él ya no esté. Sabe cómo se siente William. Sabe que en el momento en que William asuma el trono, cada aspecto de la vida real, pública y privada de Camilla será revisado, reestructurado y decidido en su totalidad por un hombre que nunca ha olvidado lo que ella le hizo a su madre. Los patrocinios de Diana están regresando. Las organizaciones benéficas que ella construyó con amor genuino y compromiso personal están siendo elevadas nuevamente a la prominencia bajo el nombre de Catherine y en la agenda de William. El nombre de Diana se pronuncia dentro de las comunicaciones oficiales del palacio con una frecuencia y una profundidad de respeto que no existía desde antes de su muerte. El Salón de las Matriarcas en Windsor ahora tiene a Diana en su pared justo al lado de la reina Isabel, las dos mujeres que definieron el corazón emocional de la monarquía británica moderna, juntas por fin en la pared a la que siempre pertenecieron. William tenía 15 años cuando caminó detrás del ataúd de su madre por las calles de Londres. Ese día se hizo una promesa a sí mismo y esperó. Se preparó, construyó los cimientos legales e institucionales con tanto cuidado y de forma tan exhaustiva que nadie podría desafiarlo una vez que estuviera hecho. Involucró a Ana, la única persona en toda la familia con la autoridad institucional para hacerlo realidad y volverlo permanente. Y entonces, una noche tranquila, mientras Camilla dormía al otro lado de Londres sin darse cuenta de nada, William acompañó a su madre de regreso a la habitación que siempre se le había negado. El retrato de Diana está en esa pared y no va a ser descolgado en el corto plazo. Diana estaría muy orgullosa del hombre en el que se ha convertido su hijo.